Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer día de este seminario de periodismo y crítica cinematográfica. Reciban cordiales saludos a nombre del equipo del Festival de Cine La Orquídea Cuenca. Queremos que realmente podamos todos aprovechar este conocimiento que hoy tenemos con un tremendo experto. Por favor, les pido un aplauso para recibir a Federico Coelho, estudio de comunicación multimedia en Casa Grande, en la Universidad Casa Grande, y además estudios graduado él de la Universidad de Cine de Buenos Aires. Hoy nos acompaña justamente para algunos temas sumamente interesantes. Vamos a recibirlo, a saludarlo y obviamente a conversar sobre aquellos puntos, aquellos puntos del temario, sí quiero decir, que estaban pensados justamente para el día de hoy. Federico, con 15 años, más de 15 años de trayectoria, ¿verdad? Bueno, algo así. Así que, pues, bienvenido a Cuenca una vez más y a compartir con toda la gente que vino el día de hoy, este último día del Seminario de Periodismo y Crítica Cinematográfica. Bienvenido. Gracias. Aplausos a ustedes porque el aplauso de ustedes es para ustedes porque ustedes vinieron acá. Ustedes son los que me van a aguantar a mí durante 3 horas hasta que termine la exposición. Así que se requiere valentía para eso. Esto es el tercer día del seminario de crítica de cine, periodismo y vamos a poner también ley de comunicación, ese evento temático. Venga. Soy el guayo, pero no muero. No pasa nada. Y como ya estuvieron viendo con Bartlett, aunque no estuve aquí, estuvieron viendo ciertas cosas, principios de crítica, enfocados también en las nuevas plataformas y referente a las nuevas tecnologías y todo este nuevo movimiento de expectación que están haciendo, que se está dando gracias a estas nuevas plataformas, esta nueva forma de ver. ¿Sí? Antes de entrar en materia, o antes de entrar en detalle, yo abogo y apelo por la crítica. Pase, no pasa nada. Hay puestos. Acá hay más puestos. Mucho más puestos, venga. Siéntese. Aquí. Madre. Ya, yo abogo y apelo por la crítica en sí, por un poco la crítica empírica, ¿sí? Porque todos somos críticos de cine. O todos tenemos por lo menos la capacidad para poder ver una película, ¿sí? Así sea que no se conozcan los términos, así sea que no se conozcan los conceptos, así sea que no sepa quién es Antonioni, así no sepan cómo se describe Spielberg, pero todos tenemos cierta capacidad de análisis y de acercamiento hacia los contenidos audiovisuales. O me van a decir que la viejita que sale, o la señora que sale del cine dice, ¿viste cómo actuó feísimo? ¿Acaso ese comentario no está de acuerdo con nosotros después de ver una película y pensar, chuta, la actuación de este man estuvo pésima? Hay puntos en común que tanto la señora de 94 años o el señor de 45 o nosotros, estudiantes de comunicación y de cine, tenemos en común. Y eso lo voy a poner un poco a prueba con un cortometraje que vamos a ver, ¿sí? Este cortometraje es del 2004, 2006, es el último trabajo de Antonioni, de Michelangelo Antonioni, se llama El peligroso trato de las cosas, ¿sí? No voy a decir qué es lo que se dijo sobre esa película,
Yo más bien prefiero que todos la veamos en este momento y hagamos un análisis sobre la luz. Y después vamos a ver qué fue lo que dijeron uno de los críticos más famosos del mundo sobre esa película. Y vamos a ver quién más crítico quién. Así que pasamos a ver la película. Si me pueden ayudar con esa fuerte que creo que está permitiendo entrar luz y con las luces. Puede parecer un poco tramposo que yo les diga, bueno, hagamos el corte, después lo analizamos, no, pero yo creo que ustedes ya han recibido un poco de orientación sobre qué cosas hay que considerar al momento de acercarse a un discurso audiovisual, ¿no? Es decir, una historia, o un proyecto audiovisual, un discurso audiovisual, sea cual sea, es una historia, cuenta algo, tiene un inicio, desarrollo, desenlace, tiene personajes, tiene locaciones, tiene lugares, hay un ambiente, hay un espacio, hay un conflicto. Sí, hay puntos de giro. Toda historia tiene puntos de giro. Toda historia tiene un conflicto, porque sin conflicto los personajes no se encuentran, no resuelven algo al final, ¿verdad? Entonces, tomando todas estas cosas, todos estos tips que ya hemos mencionado y que habremos leído en uno que otro libro, o escuchado en uno que otro seminario, pongámoslo en práctica ahora. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Visione del silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore, inutile finestra. Chloe, perché dobbiamo sporcare l'aria con queste parole vuote? Sei tu quello che parla. Ah, sono io? Sì, sei tu. La colpa è sempre mia per te. E allora dimmi di chi è la colpa quando le cose si raffreddano? Di cosa stai parlando? Del desiderio? Certo. Io cerco di stare lontana dai desideri. Tu invece hai sempre voglia di soddisfarli. Perché non puoi accettare che tra noi è finita? Così tutto sarà chiaro. E sapremo cosa fare. Se non sbaglio, tu hai sempre detto che bisogna essere chiari. Non è così? Rispondi! Ok, vogliamo andare adesso?
Grazie, Lucia. Perché non siamo mai venuti qui prima? Non siamo state abbastanza curiose. Di niente. È vero. Ci sono almeno delle cose belle che ricordi? Cosa dovrei ricordare? Il sole? La luna? Magari improvvisamente si è diventata romantica. Faccio di tutto per non rimanere prigioniera del passato. Ce l'è voluto. Quello che ricordo non è un giorno come oggi. Ricordo nuvole, nuvole, nuvole. Quella melanconia che arriva con la fine dell'estate.
E, dato che non voglio sentirmi triste, a volte rido, senza motivo. Allora ridi. Ciao. Posso prendere 2 minuti di tomato? Ciao. La conosci? Chi? C'è un ragazzo che è appena uscito. E quello che abita nell'altro corriere. Ho sempre amato questa posta, con te oggi non prima. Se hai bisogno di spazio, prenditelo. Non ti permetto di parlarti in questo modo, mi credi di essere uno stronzo! Davvero? Sì! Ma dimmi che cosa fai tutto il giorno? Litighi e basta, non c'è altro tra noi. Ma come vuoi che ci sia? Sesso! Sì, sesso, quello che fanno Ti fare. sento davvero quello che Che mi ci devi manca. paura! È molto di più di quello che pensi tu! Ma dai, sbrigati, tu vai, così. Questo tango mi fa schifo, però ci finisco dentro ogni volta. È buffo, no? Sei sempre alla ricerca della purezza e ti ritrovi nella merda. Non posso farci niente, a me piace questo fango. Ti piace? Allora restaci.
Stava cercando qualcosa lì dentro? Sì. Mi piacciono le cose vecchie. Ma io sono giovane. Mi piace di più. È un invito questo. Spero ti piaccia il mio caos. Che tipo di caos? Il caos totale. Da lontano mi sembrava di conoscerti. Invece? Invece sei un altro. E quest'altro? Chi sarebbe? Uno che suona il sassofono. Sulla spiaggia ho visto due farfalle. Mi hanno seguito. Credo che una l'abbia vista anche tu. No, non l'ho vista. Comunque, credo che una sia venuta con noi. Vuoi che la cerchiamo? No, No. no. Penso sia un messaggio. Un messaggio? Forse un messaggio per due persone che si incontrano. Forse. Freddo. Ciao. Ciao. Sei lì? Cosa succede se mi sdraio anch'io? Sì, con il nome.
Il mio nome è Linda. Ciao. Pronto? Ciao, Ciao, dove sei? alla spiaggia. I cavalli sono scappati di nuovo, devo riportarli a casa. Sto guardando la neve. Dove? Parigi. Non riesco a sentirti, dove sei? Sono a Parigi. Ma stai già indicando lì? Ah, come vorrei che mi becassi anche qui. Chloe, se dici così, mi fai pensare che mi vorresti lì con te. Ho sempre voluto averti vicino. L'amore non finisce, ma il tuo modo di pensare... Pronto? Non ti sento più, porca tu. Dicevo, il tuo modo di pensare... Il nostro modo di pensare. Come possiamo cambiarlo? Lasciamoci andare. Si tratta solo di riconoscere le cose, di ritrovare il senso. È diventato tutto bianco qui. Questa neve dovrebbe calmarmi. Invece mi angoscia. Allora, sarà la tua compagna ideale per oggi. Ti abbraccio. Così. Andiamo!
Si Antonioni estuviera vivo, estuviera agradecido por esa cosa, estoy seguro. Está gozando en su tumba, ojalá. En todo caso. ¿Cómo se siente? Seguro, claro. Seguro. Ok. Vamos por lo básico. Vayan pensando en la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más les gustó? No hay segunda parte, no hay escenas cortadas, es lo que hay. ¿Qué fue lo que les gustó? Más allá de la anatomía. Claro, las chicas se preguntan, ¿y él qué pasó? ¿Por qué no se pone a bailar? Voy a hacer la siguiente, pero voy a empezar a señalar, ¿ya? ¿Qué fue lo que más te gustó? Aquí. Sí. No, está bien, de lo poco que viste, o no viste. ¿Estuviste cuando él estaba en la torre y vio todo a su alrededor, vio el paisaje? ¿Sí? ¿Qué te transmitió a ti eso de ese paisaje? O ese seguimiento a esa cámara. Ya, ok, tenlo ahí. ¿Sí? Le causó paz, le causó tranquilidad, le animó el tema de los paisajes. Ok. A ti, ¿qué fue lo que más te trajo? ¿O qué fue lo que te llamó la atención? ¿Bueno o malo? Antonio, el director Antonio. Me parece que al ser Eros el protagonista del hombre, llegaba hacia las personas que no le buscaban o a los tiempos. ¿Ya? Eros es el título del tríptico, ¿sí? Son 3 cortometrajes. Este es Dangerous, el peligroso trato de las cosas. Es el Antonioni, hay otro que es de Soderbergh, que se llama Equilibrium, y hay un tercero que se llama The Hand, la mano, de Work and Way. En todo caso, rescata las analogías que hace, ¿sí? Que Antonioni utiliza a nivel visual para poder poner 2 elementos en un solo lugar y hacer una analogía entre ellos. Se me ocurre, por ejemplo, cuando el mancito está en la terraza, nuevamente nos metimos en la terraza, y se pone al lado del gallo, ¿sí? La ubicación de los elementos en los puntos en estos puntos 3/4
estamos en esta ley de tercios, en esta división de la pantalla, justo donde calza esta división de los tercios, no es casualidad, por algo está ahí. Me llamó la atención. Bien, hay una analogía ahí, quizás. ¿Qué más? Las locaciones. Las locaciones. ¿Qué te llamó la atención de las locaciones? Pintorescos, como familiares, parece que en campo. En campo. Cuéntame un poco más de las locaciones. ¿Qué sensación te trajo y qué te comunicaron las locaciones? Creo que paz, las iguales. ¿Ya? También de paz, de serenidad, silencio. Bien. Te pregunto, estas locaciones, este espacio, si vemos o pensamos en un nivel socioeconómico, ¿a qué nivel socioeconómico tú lo apuntarías? O sea, ¿es un lugar exclusivo o un lugar donde va cualquier persona? Es todo, porque en Castillo, como la estaba comunicando, el que ciudadano, Ya. el mar, los paisajes locales, cualquiera, Ya, pero ¿quiénes vivían ahí? tiene una sociedad. Ya, sí. Bueno. Ya, le gustaron las locaciones por esta especie de paz, esta tranquilidad que le comunicaron, el hecho también de esta arquitectura que había, sí que acompañaba a la propuesta visual, una torre así toda hermética incluso, claro, ¿quién ha hecho temazcal? Como un iglú de temazcal te metes, ¿no? Es interesante el castillo que está ahí. ¿Qué más? ¿A quién más le llamó la atención algo? Cualquier cosa, así sea el pie del himno. La presencia del agua. Bien. ¿Qué te llamó, qué te comunicó el agua? ¿Qué te llamó la atención? ¿En qué parte o en qué escena del agua te impactó más? ¿Y por qué? El baile. Interesante. El agua está presente en todo el cortometraje, ¿no es cierto? Tenemos agua cuando el man se va al río y se dice, me encanta el fango, ¿sí? Es agua de estero, agua de río, agua del lago. Está el mar, ¿sí? Tenemos el mar al principio, el mar al final. Tenemos el agua, ¿en qué otra parte tenemos el agua? En el lago. Bueno, en esas piscinas, en esas cosas que están. En la casa de la En esta especie de lugar secreto, de lugar mágico, donde ellos van en la tercera, cuarta escena, ¿sí? Donde desvían el camino para encontrarse con estas mujeres que estaban ahí. ¿Ya? ¿Qué más le llamó la atención? La escena de la cena, en la que ellos tienen que entregar para hacer un poco de cae con la mesa llena de gente y personas. Bien. Mira, yo personalmente no había llegado a esa analogía, entre lo vacío y lo lleno. Yo más bien lo veía entre el ruido, entre lucha de ruidos. La copa cae, ya es un ruido, pero inmediatamente se le sobrepone el ruido de la gente. Sin embargo, la analogía que hace es bastante interesante. Hay un vacío ahí, una copa vacía, y hay un ambiente que de estas personas que están sentadas en una mesa frente a tremendo y lindo mar, están, sí, de cuenta que no trae, cómo se ve, no sé cuánto, no pasa, no. Ya, hay otra dinámica. Bien, aquí más le llamó la atención otra cosa. La forma de su muestra la figura, ¿sí? Está entrando a la casa linda y van entrando y sangre, captura el cuadro que está ahí, un cuadro, sí, una pintura. Yo hice una pintura muy abstracta, muy, no sé si humanista, pero sí muy abstracta. A mí me remite a Rothko, me remite a esos tipos de pintores, a las machitas. Perdón, a ver, a ti. Sí, otra cosa que estamos hablando sobre el carro que estaba en el centro. ¿La carro? ¿Ya? Sí, sobre todo, bueno, creo que sí, y imagino que son como que gente de mucho. El carro que estaba ahí era un Maserati, ¿no? Ya, era un Maserati. ¿Cuánto cuesta ese carro? Mucha plata, ok. En todo caso, no cualquiera puede comprar ese carro. Lo cual nos remite a lo que uno de los panas decía sobre las locaciones. ¿Ya? Estamos hablando de locaciones, este tipo de espacios, que son castillos, que por dentro se ven que están remodelados. Vemos en el segundo castillo cuando ingresamos, que hay gente que habita allá adentro.
un espacio, un jardín que está ordenado, ¿sí? Se nota que hay un trabajo de jardinería detrás. Hay un jardín, en este jardín hay una cama, hay una camilla para acostarse, para tomar sol, y en esta camilla está esta chica, ¿sí? Entonces, tomando sol, y alguien se percató del sonido de fondo, de la música que sonaba. ¿Qué decía la música? Habían palabritas. Claro, son frases que remiten a free your mind, relax, se cuenta con lo otro. O sea, son cuestiones que aparentemente te llevan a una suerte holística del ser, del encontrarse, que sí, bla, 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 ¿ya? Y que quizás por eso el sujeto que aparece, lo primero que dice es, ¿por qué tienes que contaminar el ambiente con estas palabras? Bien, ahora, retomo algo que tú mencionaste. La chica y el chico que no recuerdo su nombre. ¿Alguien recuerda el nombre de él? Nunca dice el nombre. Tenemos dos nombres de mujeres y tenemos un hombre sin nombre. Hombre sin nombre. Bien, ok. Ahora sí, cada uno ya puede escribir una crítica. Bueno, por lo menos puede escribir un comentario. Puede escribir una opinión sobre aquello que le llamó la atención de la película. Y eso es bastante bueno. En ese sentido, si se dan cuenta, no tenemos mucha diferencia con la señora de 65, 94 años que sale del cine y dice, no me gustó cómo iluminaron muy ese color, bien feo. Estamos al mismo nivel y eso es bueno, ¿sí? Es bueno porque estamos sincronizados y nos hemos sintonizado con la historia. Ahora, ¿qué otros detalles se nos están escapando? Retomemos un poquito desde el principio, ¿sí? Toda historia tiene principio, desarrollo, desenlace. Toda historia tiene puntos de giro. Toda historia tiene un conflicto. Toda historia tiene un mensaje. ¿Alguien me puede decir cuál cree que es el mensaje de esta historia? No importa si está bien, está mal, no importa. Es lo que pienso. Y eso está bueno. ¿Cuál es el mensaje de la historia? Me parece muy interesante la película, los diálogos, porque es completamente diferente lo que habla con una chica y lo que habla con la otra. Son relaciones completamente opuestas y al final ambas como que están para él, de cierto modo. Creo que el mensaje sería como que lo absurdo de relaciones que puede ser entre pareja o entre personas y lo cambiantes que pueden ser. Bien, lo absurdo entre las relaciones de pareja, ¿sí? Y lo cambiantes que pueden ser. Bien, bastante bien. Entonces hay una especie de absurdo de la relación, el absurdo del amor y el absurdo de la esencia, rescatando una de las palabras que Chloe tanto utiliza. Es la esencia, sí, no tenemos esencia, igual que el otro. Ok, es lo absurdo de las relaciones, cuando no hay amor, cuando no hay esencia, o qué es, o cuándo es una relación, cuando hay amor o cuando hay esencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes? Mencionemos a los personajes. Linda, Chloe. También aparece el que les abre la puerta. El que les abre la puerta, bueno, también. Está bien, es extra. Pero bueno, básicamente y en principio tenemos tres actores. Tenemos dos chicas y tenemos un chico, ¿sí? Las dos chicas tenemos el nombre de cada una de ellas, Chloe y Linda. El chico, ¿qué sabemos de él? No tenemos nombre. No dice el nombre en ninguna parte. Lo cual vuelve interesante, porque lo vuelve un ser nulo. Lo vuelve un ser random, así, un custom. Es él como puede ser él, como puede ser cualquiera. Es un hombre. Pero Linda es Linda. Y Chloe es Chloe. Ahora, describamos a Chloe. ¿Cómo es Chloe? Muy imponente. Imponente. Apasionada. Bueno. Apasionada, la pasión tiene que ver, se remite bastante con el ser, y con las ganas, con esa efervescencia. ¿Chloe es apasionada? ¿Extrovertida? ¿Chloe es extrovertida? Bueno, puede ser extrovertida, pero pongámoslo en comparación, por ejemplo, con Linda. ¿Quién es más extrovertida? Entonces Chloe ya no es. ¿Aló? ¿Aló? La batería, de hecho. Sí. Batería. Claro. Ya. Entonces, vamos a hablar antes. Entonces, tenemos
¿Qué decías? Que es apasionado. ¿Antes de eso? Antes de eso dijeron extrovertida. Extrovertida ya, pero entonces ahí mencionamos que Linda es más extrovertida. Entonces, si tenemos una fuerza, si tenemos un elemento que es más fuerte que el que estamos suponiendo, entonces, Chloe, sí, puede que sea alegre, pero no es tan extrovertida como Linda. Linda es espontánea. Linda no prepara. Linda se deja llevar. Llega a la playa, se desnuda y empieza a bailar, empieza a hacer esa danza hippie, empieza a simplemente involucrarse y a sentirse con las cosas. ¿No pasó de alguna manera también con el sujeto X, que lo vio, lo encontró y dijo, yo te vi, creo que te reconocí? Ya está, me gustaste, y eso es lo que importa, vamos a ver. Es más efímero, es más espontáneo. ¿Me iban a decir algo? Y hablando del tema que acabo de mencionar, a diferencia de Chloe, que cuando estaba quiso acostado desnuda prácticamente. Y él me vio y le dijo, ya vamos, no le contestó absolutamente nada. Porque iba prohibiendo una mujer desnuda, lo despierto. Se fueron, se le llegó, etcétera, hicieron ahí, etcétera, la cena. Y ella le dijo, ¿qué quieres conmigo? ¿Quieres llegar a hacer? Y yo le digo, sí, quiero eso. Pero no está acá. O sea, no es que solo viene que fue un ya. Ella va más al romanticismo, al juego de él, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que reclama ella entonces? ¿Qué es lo que reclama Chloe? Con Linda no fue así. Ajá. Llegó al cuarto de una casa y fue. Sí, no, pero ahí está la diferencia. Vamos a verlo, o sea, tienes razón. Juego de socios y con la otra fue, no me toca juegas. Es pura discusión, como dice, contigo es discutir. ¿Ya? Pero ¿cómo la está? Retomemos, ¿qué es lo que decías de Chloe? La diferencia es que tiene ella busca algo más que lo ocasional. ¿Qué es lo que busca Chloe? Tal vez como que busca un tipo hace como un tipo de realización en el amor de él, algo más sentimentalista, algo más no, lo más ¿Ya? No nos olvidemos que Chloe dice repetidamente esencia, la búsqueda de la esencia. ¿Ya? Ok, listo. Hablemos de Linda. ¿Cómo es Linda? Bueno, ya dijimos 3 palabrillas. Pero ¿cómo más es Linda? liberal, Fugaz, rápido, espontáneo, ya lo mencionamos. Ahora, poniendo a este sujeto, a este hombre, frente a estas dos. ¿Ya? La una dice que reclama esencia, que reclama amor, que reclama conexión. ¿Sí? Por ello mencionaban algo de realizaciones. Necesita sentirse realizado, busca realizarse. ¿Realizarse qué significa? Un paréntesis para hablar de realizar. Cuando nosotros decimos, me siento realizado, ¿qué quiere decir eso? Me siento lleno, me siento conectado, me siento empatizado, me siento en sinergia con aquello en lo que yo me estoy entregando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Chloe? Chloe no se siente, no está realizada, busca la esencia, y al parecer todo se señala y se apunta hacia el hombre. Ah, ella se siente así. ¿Cómo es que le dicen? La man tiene mala cara. Hay un dicho cuando tú la dejas amargada, la man le hace mala cara. Ya, la man tiene mala cara. Pero ¿qué pasa cuando este sujeto habla con Chloe? ¿Sí? Siempre hay conflicto, siempre hay error, siempre hay esta fuga, siempre hay esta cuestión de poder. ¿Sí? Y esta falta de reconocer, que es lo que dice Chloe al final. ¿Qué es lo que pasa con Linda? Con Linda por ahí dijeron, sí, es espontánea, la man es... Gracias. Sí, no, la man es qué fijitilla, ¿no? La man agarra, se entrega, pero es así. Analicemos un poco la escena en la cual ellos dos, ambos dos, en la cual ellos dos están en la cama. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esa escena? ¿Es una escena sexual? Se ríen todo el tiempo. Se ríen todo el tiempo. ¿En qué porno que hayamos visto las personas se pasan riendo todo el tiempo? Pero aquí se pasan riéndose todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está la esencia? Ahí hay una suerte de esencia, un indicio de esencia. La esencia no se trata solamente de lo fugaz, de lo fino.
Se trata sí de lo espontáneo. Se trata de tomar una decisión de conectarse con alguien. Y Linda nos viene a reflejar eso de ahí. Linda se conecta con la playa como se conecta con este sujeto que no sabe su nombre. ¿Por qué? Porque ella quiere vivir su vida. Quiere conectarse con su vida. Y ella sabe que el principio de la esencia es eso. Es fluir. De la manera como baile, de la manera como salga, no importa si mi baile parezca ridículo, no me importa si parezco un payaso, no me importa. Es fluir, dejarse llevar. Quizás ahí hay un principio de esencia. En conectarse con ese flujo y dejar que vaya. ¿Qué pasa con Chloe en la escena del final? Cuando ella también quiere bailar. O intenta bailar. ¿Qué es lo que hace? ¿Baila o danza? Es una danza. Mientras que Linda es espontánea, dice, vengo con palito, ya con fórmulas. La otra se pone a hacer poses. Primero, y ojo, se reitera, primero ella tiene que llegar a un lugar, respirar hondo y sentir que se está conectando. Lo mismo le sucedió cuando fueron a este lugar mágico, este lugar extraño, ¿sí? En esta suerte de río, de laguna, que está metiéndose en estos árboles. Ella también llega al lugar, está cantando, y de pronto se conecta otra vez, como que quiere conectarse. ¿Bien? Chloe no puede conectarse. Chloe le cuesta engancharse. ¿Bien? Chloe está en otro patín. Quizás es un personaje de doble discurso, o es un personaje que reclama o exige algo sin saber exactamente qué es lo que pide. ¿Ya? Me molesta cada vez que estamos caminando, date tu espacio. En una relación sana, tranquila y fluida, mijita, usted necesita, vaya, tómese su tiempo, no hay ningún problema. Usted no necesita, desaparezca hace 3 días, no hay ningún problema, vaya, trabaje, haga lo suyo, lo que tenga que hacer, usted regrese. Ya está. Pero aquí hay conflicto y hay roce porque se insiste en poner algo que no se conoce, que se desconoce. Y que nosotros como audiencia lo vemos en Linda. Ahora, este tercer personaje, que no tiene nombre, este gallito que se presenta ante nosotros, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les comunica a ustedes? El vocero. El vocero. Es hermoso. ¿Qué les dice este personaje? De la torre, donde ella tenía frío y no quiere la pasación, soledad. Incomprensión. El compañero dice que el sujeto cuando está en la terraza y está viendo hacia el horizonte de diferentes partes, por un lado dijeron que había un ambiente de paz. El compañero dice que se lo ve bastante solo, se lo ve como desprendido, se lo ve como aislado. Es un sujeto que está, que tiene un papel dentro de una relación y que en su practicidad plantea las cosas así asado y cocinado, como, me atrevo a decir un discurso machista feminista, como todo hombre supuestamente es. Por ella dijeron también, todos los hombres se acercan más. Si yo me estoy peleando con alguien, no me voy a acercar a decir, qué cosita, ya, punto. Pero sí, es la representación de un hombre. Ese hombre es la representación de un hombre. En su sentido práctico, en su sentido incluso de discurso, y en su sentido desapegado de las cosas. Estos paisajes que mencionaron arriba, estos paisajes cuando está en la torre, a mí me remiten mucho a William Turner. John Constable, uno de los. Es pintor del siglo XVII, ¿sí? Que lo que hacía era pintar paisajes rurales. Algo así como lo que hacía Caspar Friedrich, ¿sí? Pintaba también paisajes desolados, donde los humanos, donde los seres estaban en miniatura. Y lo mismo hacía John Constable. Pintaba paisajes donde los personajes estaban en miniatura. Ahora, ¿qué es lo que pasa
y qué es lo que hay detrás de estos cuadros. Con Caspar Friedrich, desde ¿cómo se llama? Desde la escuela alemana, hay una tendencia a pintar y a plasmar por cuestionar los avances del hombre, pero no solamente los avances geográficos, los avances físicos, sino también los avances del alma. Cuando Friedrich dibujaba a un hombre sobre una colina, y que nosotros creemos que es la portada del CD de Beethoven, vemos a un hombre que tiene un bastón y que lo que está haciendo es ver un horizonte. Estamos hablando de un periodo donde los hombres todavía conquistaban, donde los hombres todavía vivían estas aventuras tipo Sinbad, ¿sí? Estas aventuras transatlánticas, estas suertes de colonialismos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre ya lo ha conquistado todo? ¿Qué pasa cuando el hombre, cuando ve a sus 360 grados, solamente ve terrenos privados? O ve terrenos que ya no son aventura, ya son terrenos explorados. Son terrenos en donde ya el hombre ya no puede desenvolver su espontaneidad, sus ganas de luchar, sus ganas de decir, vamos adelante, la conquista. Ya todo está dominado, ya todo está conquistado. Y de alguna manera lo que sucede en la torre, en esta torre, es muy semejante. Lo que vemos alrededor, cuando acompañando a este hombre sin nombre, son terrenos en donde vemos cerca de un lago como si fueran camaroneras, o donde vemos terrenos con vallas, donde vemos campos que ya están habitados. Sí, quizás hay una suerte de soledad, quizás hay una suerte de vacío en este hombre. Y esta suerte de vacío es lo que tampoco le permite comprender esta suerte de esencia. Esencia que quizás con la cual se pueda conectar, quizás. Y que nosotros, como espectadores, descubrimos que él sí puede conectarse cuando se está acostando conmigo, pero que no le es suficiente para poder arreglar una relación de pareja con su pareja. ¿No sería más una cuna de poder, digamos, entre el amo y el esclavo? Este tipo se cree más amo, es un tipo que se cree amo, y Chloe también se crea, quiere que este tipo se le humille, se le baje para que ella domine, pero estos dos tipos, ella, Chloe y el tipo no coordinan, por eso es que no hay esa coordinación desencanada que vuelta con Linda, ella es sumisa. Yo creo que es más un tipo de cuna de poder, por eso es que sube arriba a la castillo, y lo controla todo. Incluso se puede ver en los símbolos como decir, él tiene una ciudad, una cosa muy clara, muy gozo, y un tipo que es poderoso, y tiene poder, y él quiere que todas sean sumisas ante él, y él suba en el castillo, entonces está todo bien. No sé. Puede ser, esa puede ser una forma de interpretar. Lo que dice compañero es que hay un mensaje muy fuerte de pugnas de poderes entre Chloe y el hombre sin nombre, por tratar de quién tiene la razón. Quizás el poder pasa por él, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿Yo que busco la esencia, o yo que me estoy riendo de tus palabras y que la esencia se encuentra en otros espacios? ¿Ya? Quizás puede ser. ¿Y cómo poder saberlo? Viendo el transcurso de todo el cortometraje y poder sacar pautas y referentes que justifiquen aquello en lo que estamos pensando. Porque esa es la siguiente parte de la crítica. Sí, nosotros podemos creer de que ella se cree una divina porque, bueno, está bien. Podemos incluso creer de que, no sé, se trata de dos extraterrestres, pero la cuestión es cómo lo justificamos. Y esa es la parte y el verdadero trabajo del crítico audiovisual. Yo creo que las relaciones de las dos parejas, o sea, con las dos chicas, son súper diferentes. La una con la Chloe que es menos tímida y todo, ella busca más algo más real, un amor más sentimental. Y además la relación con ella es como que más larga, porque ya vive con ella y está ahí más tiempo. En cambio, yo creo que la relación con la
la chica, la linda es algo más como ella misma, es más visible, es más fluida, y más que amor, yo creo que va a ser una escena de placer, pero no se sabe si vaya a ser duradero, porque es algo que pasó hace rato y no es una relación, es una relación de placer. Entonces yo creo que sí hay una diferencia de relaciones, porque una chica ya vive, la otra persona se encontró ya. No, claro, sí, sí, sí. Con una persona vive, con la otra persona recién se encuentra. Influye el tema del tiempo, el carácter del tiempo a nivel de las relaciones, ¿no? Obviamente. Porque no es algo que se menciona constantemente, no es algo que se hace hincapié en el transcurso, porque también se puede hablar de relaciones que tienen ya 10 años y que se llevan bastante bien. En este caso tienen 7 años y ya han perdido la esencia. Y eso es algo que lo reiteran una y otra vez. Sí, el tiempo es importante, pero aquí el tiempo no es primordial. Lo primordial es discutir qué es lo que ha pasado con esta situación, con esta pareja, y cómo se está destruyendo. En todo caso, si se dan cuenta, ahorita todos han hecho una evaluación. Si ahorita todos llegan a su casa y escriben un pequeño artículo, un pequeño párrafo, ya han hecho crítica, ya han hecho un acercamiento a lo que es el análisis audiovisual. Y ojo, hemos rescatado muchos elementos, y cada uno más distinto que el otro. Y ojo, que nos falta todavía la mitad porque no lo hemos analizado desde el punto de vista del encuadre, no lo hemos visto desde el punto de vista del color, desde el sonido, ¿sí? Desde la composición como tal. Pero sí me gustaría ahorita ver, ¿qué fue lo que Roger Ebert? ¿Quién ubica a Roger Ebert? Roger Ebert era uno de los críticos más conocidos del mundo, no por eso el mejor. Y él dijo lo siguiente. Hablando sobre los 3 filmes, dice, los 3 filmes de ellos buscaban ser A, eróticos, B, sobre el erotismo o C, ambos. Los directores responden de 3 maneras diferentes. Walker Wade elige C, Steven Soderbergh elige B, y Antonioni, no llegó a ninguna de las anteriores. ¿Ya? Se pone en un plano un poco bastante idiota, hasta el punto de que se ríe más de las danzas, de las cosas que pasan al frente de los ojos de Roger Ebert, antes de fijarse en el contenido del discurso, en el mensaje como tal. Y por tanto, ahí está, las publicaciones como esas. Publicaciones que salen en su propia página, que salen en otras páginas, que nosotros consumimos o que la academia consume, ¿bien? O que los medios repiten. Y ahora es cuando entramos en materia. Otro y 20. Me dijeron que sí o sí hay que dar un pequeño break. ¿Hacemos o no hacemos break? ¿Quieren break? Ya, en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, Regina Demi actúa todas sus escenas con una blusa perfectamente transparente, sin ninguna otra razón. Me temo de que podríamos ver sus senos. Sí, utiliza esa blusa transparente, pero ¿alguien se percató del estilo de ropa que está utilizando? ¿Qué estilo de ropa es? Hay una tendencia fashion que se llama boho chic, ¿sí? Trata de mezclar lo hippie con lo glam, ¿sí? Entonces sí, es ropa que parece hippie, pero es de marca. Como Sanil cuando sacó los Bora Bora, entonces eso parece que hizo Roger Ebert todo su vida. Es la crítica. La crítica es la acción de discernir, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes elementos, nosotros nos encontramos con diferentes referentes, y nosotros, o cuando nos encontramos con mucha información, y el trabajo del crítico es escoger entre toda esa información, ¿sí? Para poder dar una opinión, para dar un criterio, para supuestamente buscar la verdad, evidenciar. Se utilizaba la crítica como criterio para paliar o suplir la ausencia de pruebas, método de evidencia empírica de la búsqueda o axiomas y lógicas que se rodean de Wikipedia o a cualquier diccionario de filosofía. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de crítica de cine? Una cosa es la crítica, ¿sí? El acto de discernir. Otra cosa es la crítica de cine. La crítica cinematográfica es el análisis y evaluación de películas individualmente o en forma colectiva, ¿sí? Es ver una película y hablar sobre ella, supuestamente. También no se divide ahí en crítica de cine, que digamos, de las tomas que se hacen, las técnicas de la cámara, los enfoques, los espacios, y todo eso, que aparte la narrativa, o sea, lo que quiere decir la película, lo que se fue creando dentro de la película, y lo que
De hecho, sí, por eso es que Wikipedia no siempre tiene razón. Generalmente se puede dividir en la crítica académica, a cargo de especialistas, de la teoría y la crítica periodística. Pero ¿qué es lo que pasa con Umont? Jackson Mont. Jackson Mont plantea tres tipos de crítica, ¿sí? O por lo menos tres aproximaciones al análisis cinematográfico, al análisis audiovisual. Por un lado, plantea la generación, la elaboración de revistas, folletos, ¿sí? O contenidos para el gran público. ¿Sí? Las críticas, o los comentarios, o las opiniones que vemos en los periódicos, por ejemplo, son para el gran público. Actuación magistral, no sé cuánto, con técnicas, últimas técnicas utilizadas para hacer esto. Nos interesa más la ropa o el outfit de la persona que está utilizando, antes que hablar sobre verdaderas técnicas, o hablar sobre puntos de comparación, ¿no? Este es el terreno en el que triunfa la difusión deliberadamente ensiquecida, la edición total y mistificada, el discurso del amor. No nos interesa tanto la estructura, nos interesa cómo nos emociona. Cuando hablamos de amor, hablamos de la emoción, de lo primero que nos despierta. Lo cual es bueno, como críticos es bueno. Si queremos empezar con la crítica, estaría bueno engancharnos con aquello que nos engancha, que más nos llama la atención. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? Y eso está bien, pero no es suficiente. Hay un segundo punto, las obras para cinéfilos. ¿Sí? En esta se encuentra, ya estamos hablando de obras o de trabajos en donde hablamos sobre la carrera de un director, o un director de fotografía. Hablamos sobre, por ejemplo, esta historia del cine, el cine según Godard, según Hitchcock, de Truffaut. Es una suerte de entrevista, larga entrevista que se le hace a Truffaut para saber, que se le hace a Hitchcock para saber cómo piensa él el nuevo cine, que rompió un poco con los modelos de hollywoodenses. Y tenemos por último los textos académicos, en donde ya las referencias son un poco más profundas, ya no nos quedamos solamente con los directores o con los fotógrafos, sino que ya nos metemos en teoría. Empezamos a hablar sobre otros críticos, sobre otros teóricos, otros sujetos, ensayos, trabajos. Ya hablamos sobre la psicología del cine, sobre la semiología del cine, ¿sí? Lo que nos quiere indicar sobre el estado de comunicación que tienen los signos dentro del discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres son válidos, los tres son buenos. Hay que leer, de todo. ¿Bien? Bien, entonces tenemos tres tipos de crítica, o por lo menos tres tipos de trabajo de publicaciones que engloban el tema del audiovisual, o que analizan el tema del audiovisual. El primero no es tanto un análisis, sino más un acercamiento para saber qué día, a qué hora y con quién y con qué actor va a participar tal película. Por último, dieron las opiniones de Hollywood. Angelina Jolie llevaba un traje rojo de Versace. A mí no me interesa, pero seguramente hay algunas personas que les interesa, y bueno, existen esas publicaciones. Ahora, la cuestión es, ¿de dónde nace la crítica? La crítica nace desde antes de 1911, ¿sí? Ya desde principios del cine, en 1845, ya había gente que escribía, se mencionaba sobre cómo la gente imaginaba colores o imaginaba los sonidos. Estamos hablando de un periodo en donde no había ni color ni sonido en el cine, ¿sí? Y hacían comentarios sobre lo bueno o malo de una película. De hecho, lo que más se mencionaba es que el cine no iba a tener futuro. Hasta los hermanos Lumière lo seguían diciendo en 1935. Nada. Sin embargo, a nivel de textos teóricos, a nivel ya de un pensamiento crítico sobre el cine, podemos retomar un poco lo que pasó con Canuto. Ricciotto Canudo en 1911. Ricciotto Canudo es uno de los primeros cineforistas, uno de los primeros que hizo cineforos, que invitó a gente, ¿sí?, para poder discutir sobre ciertas películas, sobre ciertos contenidos. Él publicó en algunos periódicos, él sacó una caseta también donde criticaba, donde hablaba sobre películas.
Pero también estaba enamorado del cine. Le interesaba profundamente el cine, porque para él era el séptimo arte. Y de hecho, gracias a este señor, fue que nosotros acudimos al término el séptimo arte. Él concebía el cine desde dos puntos de vista que, de alguna manera, marcaron también el análisis, la tendencia del análisis cinematográfico. Por un lado, el espacio, y por otro lado, el espacio, y por otro lado, el tiempo. Tanto el tiempo como el espacio tienen ritmos, ¿sí? Una arquitectura, la arquitectura del desplazamiento dentro de una arquitectura, o el tiempo que está ocurriendo dentro de nosotros, el ritmo que tiene cada uno en sus corazones, el latir, ¿sí? Hasta algo tan físico como el hecho de nosotros apoyarnos, de cambiar de posición, o hasta el hecho de distraernos o atender una llamada telefónica. Hay un ritmo dentro de cada uno que le obliga o que le ayuda a atender esas cosas. Tú no vas a atender el teléfono de la misma manera que lo va a atender él, ¿ya? Hablamos dentro del aspecto general de la vida. Rechoto Canudo se enfocaba en las artes que existían en ese entonces. Y para él había dos claves. Uno, por un lado, era la arquitectura, y por otro lado, era la música. Tanto la música como la arquitectura tenían sus tiempos, sus ritmos. Y se podía medir en la música, se podía medir el tiempo entre la música, y se podía medir el espacio dentro de los elementos arquitectónicos. Y de esto él deslocó, sacó un par más y dijo, bueno, la danza, el teatro también, el teatro quería ponerlo como el séptimo arte, pero el teatro no tiene esa cuestión de la permanencia, que es lo que buscaba, que es lo que busca de alguna manera el arte. El teatro es efímero, tienes una presentación y muere en un instante. Sin embargo, una pintura puede permanecer por los siglos y los siglos. Y es por eso que Recioto lo consideraba como el séptimo arte, porque puede aunar tanto los conceptos del teatro, como de la danza, como de la música, como de la arquitectura, entre otros. Lo interesante de él es la mención del séptimo arte desde el punto de vista del tiempo y del espacio, ¿sí? En función al ritmo, que es algo que después la escuela rusa lo va a tomar, y va a decir el ritmo es el alma del montaje. Y la clasificación del cine como el séptimo arte. ¿Qué es lo que hace? Lo convierte en séptimo arte. Después de eso, un par de añitos después, sale Münsterberg hablando sobre un artículo que se llama El Photoplay, en donde su principal interés es no enfocarse tanto en las técnicas con las que se graban o con las que se registran, sino que le interesa la mente de los individuos, de los espectadores, ¿sí? Él se queda con la idea de que hay personas que pueden ver los colores, que podían ver los colores y que podían escuchar los sonidos en un tiempo donde no existían esos dos elementos en el cine. Entonces él empezó a configurar y dijo, pero ¿cómo? La mente es tan poderosa que puede configurar esto, puede adherir estas cosas al audiovisual. Él se inspiró bastante en el nacimiento de una nación en intolerancia de Griffith, y es justo en ese momento en donde Griffith está planteando una nueva forma de hacer cine. Bueno, no una nueva forma, sino la forma correcta de hacer cine. Si hay un personaje con una emoción, entonces me voy a acercar y voy a hacer un primer plano. Si quiero ver el salón grande para entender las dimensiones del espacio, voy a utilizar un plano general. Si dentro del primer plano veo que la persona se está acomodando, quitando los lentes y poniendo sobre las mesas, tengo el plano de detalle de los lentes. Griffith no llegaba hasta el plano de detalle de los lentes, hasta ese punto. Pero empezó a configurar este modelo, ¿no? Empezó a pensar, empezó a ver que la mente puede unir y pegar imágenes. Y Münsterberg también estuvo interesado en cómo el individuo puede generar historias y puede proyectar sus historias en su cabeza, más allá de la película. En el 36, Rudolf Ahrenheim se plantea la siguiente pregunta. ¿El cine, entonces, es arte o no es arte? El arte plástico busca la permanencia, ¿sí? O por lo menos se hace de materias primas que le permiten esa perdurabilidad. Pero no por eso el cine es arte.
¿Dónde está el arte dentro del cine? ¿Está en la construcción como tal? ¿O está en la proyección como tal? ¿Está en la historia? ¿O está en los procesos que cumple para poder ser de la forma estética como es? Todos los medios tienen sus usos múltiples, pero solo son artísticos aquellos que consiguen revertir nuestra atención sobre el medio. Cuando hablamos de algo meramente técnico, no hay esa conexión emocional. Quizás como Chloe con El hombre sin nombre. La relación de ellos se volvió meramente técnica. Vamos a comer acá, vamos a hacer esto, vamos a caminar aquí. Lo que vivieron en ese cortometraje, no ustedes, sino lo que vivieron en esa historia, quizás es la rutina que ellos dos cumplen periódicamente. No se sabe. Pero pero es artístico cuando la técnica es menos que el mensaje, cuando el mensaje supera la técnica y cuando no se ven estas hilvanaciones, cuando no se ven estos tejidos, sino cuando se ve este discurso de corrido, cuando se ve esta historia de corrido, cuando esta historia logra atravesar a través nuestro, con su mensaje, con su tema o con lo que nos quiere mencionar, con lo que nos quiere contar. Tenemos entonces que el arte, el cine es el conjunto de varias artes. Tenemos que entenderlo de esa manera. Porque al momento de hacer crítica, sí, nos podemos enfocar en el vestuario, nos podemos enfocar en la actuación, nos podemos enfocar en las locaciones, nos podemos enfocar en los colores, pero no nos podemos olvidar de que la historia tiene una historia, que tiene personajes, ¿no? Sin embargo, logra aunar todos estos. Comprendemos de que el cine no es solamente una cuestión que se construye ahí, en la pantalla, sino que se termina de construir en la mente de los espectadores. Nosotros, que somos los receptores de esta información, nosotros que somos ese muro en donde se proyectan los deseos y frustraciones de los directores y los productores detrás de un producto, nosotros somos los que leemos, interpretamos esa historia, ese corto, ese documental, ese largometraje. Y si es arte o no es arte, bueno, Arnhem nos sugiere de que sí, puede ser arte cuando el mensaje y la historia supera la técnica en sí misma. ¿Sí? Por ahí se estaba mencionando de que hay una película, que se está produciendo una película con drones. ¿Ya? Pero ¿de qué sirve una película hecha enteramente con drones? Cuando esa técnica no empatiza o no hace sinergia con el discurso con lo que quieres mencionar. Cuando no le das un carácter, cuando no le das una personalidad al dron, a la cámara, al encuadre, porque ya no hablamos del dispositivo como tal. El dispositivo es el cinematógrafo, el dispositivo es la cámara, el dispositivo es el dron. ¿Sí? Hablamos del encuadre y de lo que se puede construir y de lo que se construye cuando se encuadra. Bueno, si alcanzan a ver algo, si pueden identificarlo nosotros. Bueno, lo que vemos aquí son pinturas rupestres. Sí. Lo que vemos acá son pinturas rupestres. Esto es Altamira. Altamira es en España. Sí. Son las pinturas rupestres de Altamira, no todas, más adelante hay Australia, Baja California, qué sé yo. Pero lo interesante es la proyección sobre los muros. ¿Ya? Y digo los muros, en plural, porque el muro no es solamente lo que está allá, el muro también es lo que está acá. Ya lo está diciendo Munsterberg. El cine no es solamente lo que está ahí, el cine es lo que está acá. Si yo ahorita les pido que escriban una historia, o una sinopsis de algo, ustedes van a tener que imaginarse la historia en sus cabezas para poder hacerlo. ¿Quién aquí ha escrito guiones? O escribe guiones. ¿Ya? Ahí, compañero, ¿cómo es el proceso de escritura de un guion? No así, necesito deslocarme. Quiero hablar de
celular, quiero hablar de amor, de ahí hacer eso, en su idea, es puro, por el caso de Tirarlo del todo sobre significativo. Más eso también quería hacer para poder hacer eso. ¿No? Bien, hay un proceso en donde tengo que pensar qué es lo que quiero contar, lo que quiero decir, etcétera, etcétera. Pero me vas a negar que aquella historia que estás escribiendo, ¿empezaste así o la empezaste con una imagen? Siempre se empieza con una imagen. Es así. Quiero escribir, no es que quiero escribir sobre el amor, ya voy a ponerme a escribir. No, uno empieza con una imagen, uno vive una imagen, uno experimenta una imagen. ¿Sí? Y uno experimenta una imagen porque se queda registrado en nuestra cabeza. Y en nuestra cabeza están los detalles del sujeto que nos robó. En la cabeza están los detalles de la persona con la que me acosté. En mi cabeza están los detalles del escenario, del lugar en donde hubo tremenda fiesta. En mi cabeza va a quedar registrado este momento. Y en mi cámara también. Haciendo referencia a la gente entonces va la pregunta. No hay que pensar primero, sino que cuando uno escribe una historia, viene la imagen. Exacto. Pero ahí la pregunta es, ¿cuál fue primero? ¿Cuál es primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? ¿Qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? El lenguaje... ¿Qué es primero? El pensamiento. La misma historia lo dice. Es que el lenguaje es la forma como nosotros nos expresamos o logramos comunicarnos en sociedad. Poder expresar nuestros pensamientos o aquellas cosas que tenemos que hacernos de algún lenguaje para poder explicarse. Yo soy Darks, soy emo, entonces mis historias son profundas, son darks, son oscuras, y yo veo que ellas están así radiantes, ¿sí? Entonces yo me voy a acercar y te voy a hablar, ¿tú me vas a parar ahora? ¿Me vas a entender? No. ¿Estoy hablando su lenguaje? No. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro, me junto con otros Darks para decirles, oye, loco, mira, ellos me van a entender. ¿Sí? Es sintonizar con la cultura del otro. Entonces, en ese sentido, sí, yo sostengo que primero es el pensamiento. No sé qué dicen ustedes. ¿Qué dice Benjamin? Bueno, Poe cuando hizo Nevermind primero hizo lenguaje, luego hizo pensamiento. De hecho, con Nevermind escribió toda una forma, todo un tratado de cómo se pueden escribir poemas. Así que, nada, hay todo. Pero sí, nace con algo en la cabeza. Un guión, una historia nace con una imagen en la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué pongo esto? Porque esa imagen que nace en nuestra cabeza se proyecta en nuestra cabeza. ¿Quiénes de nosotros cuando piensan no se imaginan aquí, como si estuviera en la parte en la parte frontal, en la corteza frontal, como si pasaran miles de imágenes? Las imágenes no pasan de la parte de atrás, tu cerebro, de un lado, están aquí, están frente. Por eso también, nuestra mente es un muro. Nuestra cabeza, nuestra frente de acá adelante es un muro. Ahí se proyectan nuestras ideas. Y de alguna manera, lo que se proyecta en nuestras ideas, en nuestra frente, que se proyecta o termina proyectándose o en una pantalla de cine, o, como hace 40.000 años, en un pedazo de piedra. En un pedazo de piedra se proyectaron no solamente, ¿qué se proyectaron? ¿Historias? ¿O qué es lo que han escuchado ustedes que nuestros antiguos dibujaban en estos murales? ¿Vivencias? La forma de vida, modo de vida, vivencia, cuando cazaban, ¿sí? La parte de religión, ¿sí? De hecho, a ver si se logra ver aquí. Bueno, más o menos. Rituales, danzas, cómo ellos registraban un proceso de danza, o cómo era la danza que se vivió anoche. ¿Te acuerdas de la fuera que tuvimos? Si me quedó el teléfono, no me importa, lo tapé en la pared. Claro, ya saben, esta noche, oye, no, si tomo una foto, espera, trátame tu palo para escribir.
Más o menos así, solamente que no con tanto chiste ni cinismo, sino más bien dentro de las limitancias que definían. Ellos proyectaban su vida diaria, proyectaban sus deseos, proyectaban sus curiosidades, proyectaban sus rutinas. El muro. El muro es un elemento muy poderoso. ¿Sí? Está demostrado por estas pinturas de hace 40.000 años, 15.000 años, 30.000 años. Pero también está demostrado por nuestra tendencia a ver estas cosas. ¿Sí? Entre eso y esto no hay mucha diferencia. Solo intereses publicitarios. Y no hay diferencia, porque cuando hablamos de publicidad, en el caso publicitario, cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de mensajes publicitarios, hablamos de los lugares en donde se proyecta. ¿Sí? Se puede proyectar en una revista, en un periódico, en un muro, en una valla. La diferencia con estos es que cuando nosotros leemos un periódico y vemos detergente deja, te da 25%, no nos interesa. Por último, vamos a incluirlo como una información útil en nuestras vidas, ¿sí? Pero no como una historia de la cual nosotros adquirimos información relevante para poder aprender, trascender. El mensaje es directo, el mensaje es claro. 25% de descuento en Negra. Y ahorita salen corriendo. Entonces, según Roland Barthes, ese efecto es un efecto ahogado, en el sentido de que está en nuestro día a día, está en nuestra forma habitual de llevar nuestra relación con los medios en general, con los medios impresos, con los medios, con la publicidad en formatos reducidos. Están ahí. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del muro? De una valla publicitaria. ¿Han habido casos de vallas publicitarias que hayan causado conmoción aquí? No, vamos a tener un break. Si hay café tenemos break, si no. A ver, ya, antes de meternos en el tema de muros, 5 minutos de break. Vale.